Pues nada, buenas tardes, buenos días o buenas noches, desde donde estéis, de qué parte del globo terráqueo estéis conectados. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez, soy psicólogo del trabajo, también colaboro con funciones de dirección de bienestar moral en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, en el cual, bueno, pues agradecemos la organización de este webinar junto a Agustín Sánchez Toledo y Prevencionar, en el que, bueno, pues junto a mis compañeros David Carulla, que ya lo habéis escuchado hablar hace un momentito, y Serroura, formamos el equipo de conversaciones emocionales, en el que, bueno, pues ahora os contaremos qué hacemos, pero lo que nos une a los tres es que somos expertos o especialistas, al menos aprendemos todos los días, ¿no? Pero nos dedicamos a aplicar la inteligencia emocional al ámbito laboral y personal también, ¿no? Pero especialmente en el ámbito laboral. Bien, este webinar lo hemos querido titular así: cómo gestionar emocionalmente la crisis del coronavirus por los profesionales de la PRL, porque sabemos que está sucediendo esta situación tan inesperada, dramática, compleja, pero especialmente los profesionales de la PRL estáis, bueno, pues sufriendo, digamos, adicionalmente un peso, ¿no?, especial sobre vuestros hombros. Somos conscientes que no, en una hora que está previsto incluso el turno de preguntas, pues no va a ser suficiente, no va a ser posible dar un repaso a todo en profundidad, pero por eso hemos planteado también un curso express, ¿no?, de streaming, totalmente online, presencial, para profundizar en estos aspectos, ¿no? Y esto, bueno, será previsible el día 31, 1 y 2 de marzo, la próxima semana, para poder profundizar en estos detalles que a todos nos preocupan en estos momentos. Entonces, bueno, pues si quieres, Mercé, presenta el proyecto de conversaciones emocionales y seguimos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decía Juan Pedro. El proyecto de conversaciones emocionales que formamos, pues, estas tres personas que estamos aquí hoy impartiendo este webinar, empezó, ahora estaba pensando, fijaos que pronto hará 2 años, pues con el interés de divulgar herramientas de inteligencia emocional para aplicarlas a la vida personal y a la vida laboral también. Por divulgar, empezó con un canal de YouTube, luego también se nos puede seguir en audio, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Y de ahí pues empezamos a ver que había mucho interés y acabamos haciendo formaciones, no solamente esta que citaba Juan Pedro online, estos webinars, sino también formaciones presenciales. De hecho, hicimos una formación en Madrid, aquello, si me permitís la expresión, por los pelos, porque al cabo de unos días pues ya empezó toda esta situación para profesionales de PRL, gestión emocional. Entonces coronavirus no, porque no estaba esa situación, ya se oía. Abre el micro. No sé si se ha oído, no sé hasta dónde. Sí, nada, lo último que decías. Otra vez. Abre el micro, por favor. Sí, que estaría bien que las personas cerráis vuestro micro, porque es que si no se oye, entonces hay que silenciar y no podemos hablar, ¿no? Porque es que si no hay mucho ruido. Muchas gracias. Bueno, estaba diciendo que de hecho la última formación presencial la hicimos en Madrid, justo unos días por los pelos, decía antes de empezar toda esta situación tan complicada y tan difícil, ¿no? Y bueno, antes has comentado que la gente vaya pensando situaciones y vaya pensando preguntas, y después intentaremos resolver, aunque, como decía Juan Pedro, pues es en este curso que tenemos previsto. Este curso es rápido para encontrar soluciones que hemos pensado llevar a cabo la semana que viene. Así es, así es. Bueno, pues yo soy David Carulla, soy el tercero en discordia del grupo de conversaciones emocionales.
Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Y bueno, ahora que ya Juan Pedro ha presentado el webinar, que me has explicado nuestro proyecto, he dejado aquí los enlaces en el chat. Encontraréis los enlaces tanto de este curso que vamos a hacer la semana que viene y que luego al final también vamos a hablar. Y bueno, después también tenéis los enlaces de nuestro canal de YouTube, donde hay un montón de capítulos relacionados con la gestión emocional, y también los canales del podcast, tanto en iVoox como Spotify. Bien, pues ahora sí llega el momento de presentar estas preguntas, ¿no? Estas 3 preguntas que teníamos en la descripción del webinar. Y básicamente la primera tiene que ver con esa situación en la cual os estáis encontrando todos los profesionales de la prevención de riesgos laborales. Y es que hay una incoherencia entre el hecho de que muchos tenéis que tomar medidas de prevención para evitar el contagio en vuestra organización del coronavirus, del COVID-19. Y la incoherencia es que tomáis todas estas medidas, pero luego las personas, evidentemente, salen del trabajo, salen de la fábrica, salen de la empresa, y por lo tanto ahí ya no tenéis control sobre lo que hacen las personas. Y claro, eso genera una intranquilidad de que tú haces todo lo que puedes, aplicas el protocolo, pero estás limitado porque no puedes controlar lo que hace la gente fuera, ¿no? Evidentemente, aunque des recomendaciones, es algo que no se te puede exigir el control absoluto. Y eso genera una intranquilidad. Además, en la prevención de riesgos, si tuviera un manual de las 5 cosas o las 5 leyes más importantes de la prevención de riesgos, seguramente en el caso de que hubiese una epidemia o una pandemia, porque ya estamos hablando de una pandemia, pues la recomendación número 1 sería cerrar las empresas. Sería proteger primero a las personas y luego, evidentemente, está todo lo demás. Pero esto no es una realidad, esto no se está aplicando. Aquí hay muchas cosas por las cuales no se está haciendo. Evidentemente, es un tema sobre todo económico, porque las empresas pues, tienen miedo de perder ingresos, los gobiernos están retrasando todas estas medidas para ayudar a las empresas a que puedan cerrar temporalmente, para hacer un confinamiento como es debido, pero la realidad es que esto no está sucediendo. Nosotros estamos en España y conocemos bien cómo está la situación, que ahora mismo es uno de los países que tiene más, no solo más casos, sino más muertes. Y bueno, evidentemente la situación es muy grave. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo gestionar emocionalmente esa incoherencia entre la gestión que hago dentro de la empresa y el que realmente no se tomen, evidentemente no puedo controlar lo que la gente hace fuera y que esta situación es totalmente desbordante emocionalmente, ¿no? Entonces, Mercé, me gustaría que nos dieras esas primeras ideas para gestionar esto. Sí, pues muy bien lo que decías. Qué difícil esta situación, sobre todo porque uno de los temas que tú apuntabas, David, es el hecho de que si hay algo que nos está enseñando esto es que no controlamos absolutamente nada de lo que pasa, ¿no? Esto seguramente los profesionales de PRL ya lo han notado siempre porque intentan hacer su trabajo, pero no pueden controlar a las personas y ahora no solamente no pueden, es muy difícil controlarlas en el lugar de trabajo, porque justo lo decía una persona antes de empezar, ¿no? Hay contagios, no hay el material, no está ni en los hospitales, pues evidentemente en muchas empresas no está, no se puede controlar perfectamente eso, no se puede controlar a las personas en casa y ellos además, como ha pasado siempre, pues están entre la dirección y los trabajadores ahí en esa especie de bocadillo, en esa especie de sándwich en el que pues tienen que hacer ese papel de mediador e intentar que las cosas salgan bien y que las personas estén protegidas, ¿no? El primer concepto que yo creo que es importante destacar es que no controlamos nada. O sea, no podemos seguir a las personas a su casa cuando salen de la empresa. Ya en la empresa es complicado porque está habiendo problemas en muchas empresas porque no está todo pensado para que la gente esté separada 1,5 metros la una de la otra en muchos lugares, ¿no? No está pensado, no hay suficientes mascarillas, no hay suficiente material. Entonces, tenemos la influencia que tenemos. Tenemos que tener claro que estamos aplicando el protocolo que se nos ha dicho desde la dirección y el protocolo básico, explicarlo bien para que la gente lo comprenda y sobre todo a mí lo que se me ocurre aquí es que
hay que gestionar pues esa rabia por la situación, porque evidentemente, y esto es algo importante, que es la idea que subyace y tú apuntabas, David, las personas en una situación como esta pues deberían evitar ir a su puesto de trabajo, o sea, trabajar, teletrabajar, como hay muchas personas que están haciendo, ¿no? Evidentemente, pues hay rabia por esta situación y luego incluso se me ocurre impotencia, cierta culpa, porque aunque no sea culpa, a mí es que la palabra culpa es una cosa que sentimos que es terrible porque se nos pega, pero no es responsabilidad de estas personas que no esté todo el material, porque no ha llegado, porque ha escaseado, porque bueno, la gente se lanzó a comprar a nivel particular y aquí también en el mundo de la empresa. Por tanto, no pueden hacer más allá de su responsabilidad. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Esta gestión de la impotencia, de la rabia, de esta culpa, que es una culpa como pegada encima, porque tenemos que relacionarnos con esos trabajadores a los que toda la vida se les ha estado diciendo que utilicen el EPI y que ahora seguramente no tienes parte de un EPI añadido, podríamos decir, para que se pongan, ¿no? Y hay esa incongruencia. Luego, incluso se me ocurre que cierta vergüenza, ¿no? No, y todo esto no porque tenga que ser así, estamos diciéndolo, sino porque somos humanos y lo sentimos. Pero el hecho de, bueno, pues tener que asumir ciertas decisiones de la dirección que nosotros, o en este caso me pongo en la piel del profesional de PRL, pues a lo mejor las haría distintas, porque seguramente esta persona tiene una gran formación a nivel técnico, sabe exactamente lo que se puede hacer y lo que no, y hay cosas que a lo mejor no haría y seguramente ha dicho que no deberían hacerse en este momento, ¿no? Pero se están haciendo. Por tanto, aquí, fijaos, si apuntamos esa rabia, apuntamos esa vergüenza, apuntamos esa culpa, esa impotencia, y que además son añadidas y que en el fondo no tendrían que ser reales porque no puedes hacer más. Por tanto, lo primero yo diría, y esto seguramente lo vamos a detallar próximamente, sería, pues no podemos obsesionarnos por controlar lo que no podemos controlar. Tenemos que adaptarnos a poder focalizar nuestra energía en aquello que sí que podemos controlar, que es el espacio que tenemos, el personal que está en ese espacio y los recursos que les damos para que puedan realizar este trabajo. Exacto, Mercé. Totalmente de acuerdo. Al final es tener en cuenta nuestra área de influencia y las cartas que tenemos, jugarlas dentro de nuestra área de influencia, ¿no? Toda la energía que pongamos afuera realmente será un gasto inútil y además doloroso porque no podemos hacer más, ¿no? Y además, fijaos que no solamente eso, sino que nos hará sentir muy mal, ¿no? Porque es lo típico, luego hablamos de esto, llegas a casa, estás taladrado o taladrada, obsesionándote con a ver si pasa eso, a ver si me traen ese material, a ver si esa persona que estaba, pues ha habido conflicto, la gente está nerviosa, la gente seguramente te lo suelta todo a ti, te pide explicaciones a ti, ¿no? Y eso te lo llevas a casa, ¿no? Pues tenemos que aprender a gestionar esto para al menos dormir bien, porque si encima esto lo hacemos sin dormir, yo me imagino la situación en las empresas, he hablado con compañeros y compañeras y amigos y la verdad es que es durísimo, ¿no? Y si a eso le añades llegar a casa, no poder desconectar, no poder descansar y no tener la mente clara, que de esto nos hablará Juan Pedro, ¿no? Cómo mantener la mente clara, es increíble. Por tanto, que no nos domine ese miedo, está muy bien tenerlo porque nos alarma, pero que no nos domine y que no nos haga intentar controlar lo que no es controlable. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos claro esto, asumir que no podemos llegar a todo, que no podemos cumplir con todo, que realmente la situación se nos desborda y que solo podemos, hacer cosas dentro de nuestra área de influencia. Y ahora, Juan Pedro, explícanos qué podemos hacer, ¿vale? Una vez ya tenemos claro que no podemos invertir energía en lo que está fuera, ¿qué podemos hacer para salir airosos de esta situación? Claro, aquí fijaos en estos momentos tan críticos, lo ideal sería pues ya haber tenido un bagaje, un entrenamiento, ¿no? en lo que llamamos inteligencia emocional, en todas estas técnicas de atención, de manejo de la atención,
pero claro, es muy probable que no las tengamos, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que quería decir también un poco es que es normal querer controlar la situación, porque fijaos que ahora el foco de atención está principalmente en los profesionales de la prevención de riesgos, ¿no? Entonces, claro, es un peso importante, ¿no? El que cae encima con toda esa responsabilidad. Pero claro, como bien decíais, ¿no? Bien decía Merced también, claro, y como nos ponen en el chat también, ¿no? La responsabilidad llega hasta donde llega, ¿no? Entender las limitaciones de cada uno. Pero claro, esto es todo muy a nivel cognitivo, muy de, vale, ya lo tengo claro, pero esto me sigue afectando, ¿no? Entonces, esta parte cognitiva no es suficiente. Es necesario interiorizarlo, es lo que decimos solemos decir, no hay que bajar, ¿no? De la cabeza al corazón, es decir, de lo cognitivo a lo corporal, hay que interiorizar esto. Entonces, para ir pues a algo muy rápido, eh, que suele funcionar y que ¿vale? No basta con hacerlo una vez solo, hay que insistir, es bueno, pues que tenemos identificados los patrones de respiración, fijaos, que esto muchos de vosotros lo sabréis, ¿no? Los patrones de respiración que se dan cuando uno está con ansiedad, con esta situación, ¿no? de culpa, incluso decía Merced, de esta impotencia que uno siente, genera un patrón de respiración que identificamos como superficial, con respiraciones cortas y a nivel de movimiento del pecho, ¿no? Entonces, esto precisamente genera más ansiedad, es un círculo vicioso y nos genera, pues esto, seguir todavía con esos pensamientos rumiativos, ¿no? Llamamos en psicología rumiar el problema, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que tenemos más sencillos para esto es, bueno, pues simular el patrón de la respiración de la calma, el patrón de respiración de cuando uno está en serenidad. Y ese patrón de respiración lo tenemos perfectamente identificado y es unas respiraciones profundas y pausadas en las que se mueve más el abdomen que el pecho, con lo cual esta simulación del patrón de respiración de la calma termina generando calma. No significa que los problemas se resuelvan, no, los problemas están ahí. Lo que ocurre es que nosotros necesitamos calma para poder pensar con esa claridad que necesitamos pensar y tomar respuesta, acciones desde esa claridad mental. Entonces, si queréis, pensamos hacer ahora, en un 30 segundos, un minuto como mucho, Sí. simular este patrón de respiración que actúa sobre lo físico para que calmando lo físico se calme lo mental. Entonces, bueno, esto está hecho también en la práctica de mindfulness. Ahora no es cuestión de hacer una práctica de mindfulness, pero sí de poner el foco en este tipo de respiración. Entonces, fijaos qué sencillo es, todos los que, si lo queréis hacer ahora mismo, y veis los efectos que produce, ¿no? Se trata de cerrar los ojos y, bueno, tener la cabeza recta, si puede ser, bueno, pues la espalda recta también, los pies apoyados en el suelo. Se puede hacer de pie también, ¿eh? O sea que en el trabajo se puede hacer y de camino al trabajo, no cerrando quizá los ojos, pero sí el patrón de respiración se puede emular. Entonces, ahora que estamos sentados, ponemos la cabeza recta, la espalda recta y hacemos unas respiraciones profundas y pausadas, procurando llevar el movimiento al abdomen y no tanto en el pecho. Entonces vamos a hacer 3 o 4 respiraciones pausadas, lentas, si os parece. Giramos lentamente. Podemos hacer una pausa de 2 segundos entre inspiración y expiración. Al mismo tiempo podemos llevar la atención a la respiración, el cuerpo. Fijaos que se trata de unos pocos segundos, los que seguimos insistiendo. Inspiramos
lenta, profundamente. Respiramos también lenta y profundamente, procurando llevar la atención a la respiración, al movimiento del abdomen. Bien, si ahora sí os parece, abrimos los ojos y los tenéis cerrados. Vemos qué efecto produce. No sé a vosotros, pero a mí me ha producido un efecto calmante. Era un poco el objetivo, ¿no? Tener ese efecto calmante que en pocos segundos podemos, si no del todo al 100% llegar a la calma, sí que bajar la intensidad emocional, que es lo que precisamente nos genera más ruido mental, más velocidad, prisa mental. Y esto, bueno, pues nos lleva a poder pensar con mayor claridad, porque el objetivo es ese, poder pensar con claridad para en el instante siguiente tomar la mejor decisión que podamos tomar, siempre y cuando con lo que hemos dicho, ¿no? Pues sabiendo que, bueno, pues somos seres humanos y nos equivocamos y llegamos hasta donde llegamos. Totalmente. Totalmente, Juan Pedro. Pues bueno, yo creo que este ejercicio, fijaros qué rápido es, ¿no? Y qué efecto tiene en nuestro cuerpo y también en nuestra mente, ¿no? Por lo tanto, si tenemos la mente calmada, pues va a ser mucho más fácil que las decisiones que tomemos ante los problemas que efectivamente están ahí serán mucho más atinadas, serán tomadas con mayor raciocinio y no tan tomados por la emoción, ¿no? Por esas emociones que comentaba muy bien Mercé al principio, por la rabia, por la frustración, también comentaba Gonzalo en el chat. Creo que ese tipo de emociones a veces necesitamos un plan de choque y el plan de choque puede ser este ejercicio que muy bien nos ha enseñado Juan Pedro. Bueno, pues seguimos con más cosas, Juan Pedro. Sí, sí, ahora nos gustaría tratar el segundo punto que queríamos abordar, que es cómo gestionar emocionalmente la falta de recursos para la prevención del coronavirus en las organizaciones. Porque, claro, sabemos que si ya no todo, la mayoría ya tenéis, ya están los protocolos de actuación. Sin embargo, claro, ahora nos encontramos con el problema de faltan mascarillas, faltan EPIs, faltan, ¿no? Los respiradores en las entidades sanitarias y, uff, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, Entonces, bueno, ¿cómo gestionar esto emocionalmente? Porque claro, si no hay recursos, no hay recursos. Esta es la situación, ¿no? Esperemos que llegue lo antes posible, pero bueno, no sé, David, cuéntanos cómo empezamos a gestionar esto, ¿no? bueno, lo primero es reconocer y no negar la realidad, ¿no? Evidentemente, hay muy pocos recursos porque no se preparó eh, esto anteriormente, ¿de acuerdo? Muchas empresas no tenían esos recursos preparados porque ha venido todo muy inesperado. Aquí, evidentemente, podíamos hablar de muchas cosas, de realmente hasta qué punto se podía prevenir, porque ya en China ya estaba pasando, pero no se lo tomaron en serio. El impacto que ha tenido una serie de cosas, ¿no? Pero fijaros que al final todo esto es ajeno a nosotros, es decir, seguramente justificar un gasto en 300 mascarillas o en 500 mascarillas cuando todo el mundo estaba diciendo que esto era una simple gripe, pues seguramente hubiese sido muy difícil de justificar. Por lo tanto, no era fácil prevenir esto de ninguna manera. Evidentemente, ahora la realidad es la que es y debemos de centrarnos en esto. Yo estoy convencido que todos los profesionales de la prevención de riesgos hacen todo lo que pueden, faltaría más. Y creo que el primer punto para gestionar esto que comentabas, Juan Pedro, el hecho de que ahora tú que eras el que se encarga de la prevención, la misma gente, los mismos empleados te piden un EPI, te piden una mascarilla, te piden protección y no se la puedes dar, ¿no? Y eso te afecta porque consideras que te va a afectar mucho a tu reputación como profesional, ¿no? Parece que se te pone en cuestión. Pero tenemos que ver que esto realmente escapa de nuestro control. Nosotros no podemos hacer mucho más, porque además, incluso si pidieras, las personas que pidieron mascarillas hace 2 semanas o 3 semanas o un mes incluso, pues no había stock, porque todo ha ido
para los sanitarios y además que no, que evidentemente es lógico, pero es que además a ver, no estaba preparado el mundo, te diría, para esa producción de mascarillas. Entonces, como decíamos antes, zona de influencia, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y centrarme en esto. Y al final, cuando te viene una persona y te pide un EPI, te pide protección para el tema del coronavirus y no se la puedes dar, pues hay que comunicar con las dos Hs, con humildad y con honestidad. Mira, no se ha podido comprar, no se ha podido preparar estas mascarillas y no disponemos de mascarillas para vosotros. No disponemos de gel, por ejemplo, desinfectante. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y compartir honestamente, no lo tenemos y nos preocupa, porque eso sí que hay que transmitir esa preocupación, me preocupa, no me gusta que no, imagínate incluso compartir, ¿no? La verdad es que me siento frustrado de no poder tener este material porque soy el encargado de la prevención y no puedo tener este material. Entonces, me siento preocupado, no hay, estamos mirando, estamos intentando proveernos, pero no podemos hacer más, ¿no? Incluso aprovechar este momento de humildad, de reconocer que no se tienen los materiales y ser honesto también. ¿Por qué no empezar a crear pequeños grupos, incluyendo obviamente todo el personal, no solo la gente de prevención, sino todo el personal, grupos para poder fabricar en la medida de lo posible ese material, ¿no? Por ejemplo, hay empresas, hay especialmente fábricas que cuentan especialmente con la industria química o incluso otro tipo de industrias relacionadas con la industria de la alimentación, la industria también que tiene que ver con todo el tema de la limpieza, etcétera, etcétera, pues algunas empresas están fabricando sus propios geles de desinfectantes, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar la experiencia de todos para intentar crear los propios recursos y sobre todo que la gente se siente partícipe, ¿no? Porque fijaros que esto va a sentar un precedente muy positivo en cuanto a la implicación de toda la organización, de todas las personas en la prevención de los riesgos, ¿no? Y eso le puedes dar la vuelta y que acabe esto siendo una oportunidad, ¿no? Que crees pequeños grupos para pensar ideas, para prevenir a las personas con los medios que hay, sean los que sean, ¿no? Al final yo creo que esto... Sí, las preguntas, preguntas al final, Vale, por favor. perfecto, Sí. perfecto, muy bien. Disculpa. Y sí, sí, sí. Y por escrito también, porque si no, claro, somos 190. Activa el micro, David. Correcto. Sí, perdonad. Como os decía, sí, las preguntas al final, porque si no se va a alargar mucho, somos 190 personas y realmente va a ser... No os preocupéis porque intentaremos dejar un poquito más de tiempo de lo previsto para que podáis realmente expresar todo lo que decís. Y por último, ya para terminar, esto que decía, ¿no? Si se pueden crear esos grupos de trabajo, sería muy interesante trabajar lo que es la cultura de empresa, ¿no? Es decir, que la prevención, que aprovechemos esta situación para que la cultura de la empresa se convierta en algo más humano y más orientado a la prevención que como estaba antes de esta situación. Esto evidentemente es complicado, pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no? No sé cómo lo ves, Juan Pedro. Sí, sí, yo creo que, bueno, capto un poco lo que quieres transmitir, ¿no? Es de, bueno, pues con esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que tenemos y qué podemos hacer. No se trata de culpar ni criticar a nadie, ¿no? Sino de, bueno, incluso en estos momentos de echar creatividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Claro, para eso hace falta esa claridad mental que decíamos antes, ¿no? De calmar los ánimos y confiar, ¿no? Un poco los unos en los otros, porque ahora es cuando más que nunca nos necesitamos, ¿no? Bueno, pues nada, gracias David. Mercè, ¿qué nos puedes, bueno, qué puedes añadir, ¿no? A esto? Mirad, estaba tomando notas porque hay algunos comentarios, bueno, todos me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Pero hay alguno que dice algo, bueno, que me parece que es increíble y toca de pleno en el tema. Este es un tema de salud pública que al no cesar la actividad económica se ha convertido en un tema de salud laboral. Es decir, porque la gente que, bueno, pues que se queda en casa y hace teletrabajo, pues es un problema de salud privada, podríamos decir, ¿no? De la salud en el ámbito personal. Y en este caso,
es en el ámbito laboral, ¿no? Y es como, bueno, como se dice vulgarmente, es aquello, la pelota está en otro tejado, en este caso, en el tejado de los profesionales de salud y seguridad laboral, de PRL, pero no les han dado las herramientas, ¿no? Para poderlo solucionar. A mí me gustaba mucho lo que estaba diciendo David. En esto hay una parte muy, muy importante. Nosotros en la formación siempre lo decimos. Las cosas son como son. Menudo embolado en el que estamos metidos todos en general, pero me imagino las personas que hacen PRL. Yo ahora, cuando hablabais, estaba pensando en quien hace prevención de riesgos en un hospital en Madrid o Barcelona. Estos días, cuando camina, no debe tocar el suelo, ¿no? De la angustia por lo que está pasando, ¿no? Entonces, estaba pensando en esto él hablaba de reconocer. Es que la información que demos y la forma de comunicarnos es muy importante. Y en esto hay un papel que yo diría que es básico, que tenemos que desempeñar, que es el de escuchar, ¿no? Decía David, hablaba de ser humildes, y él da una pista que a mí me parece muy interesante, que es el de involucrar a las personas, ¿no? Porque seamos muy sinceros, nosotros cuando planteamos este webinar, una de las cosas que dijimos, y yo dije, es precisamente el comentario que hacíais más de uno en este chat, ¿no? Es un problema de salud pública que se ha convertido en salud laboral, para el que pues no teníais que estar prevenidos porque hacéis otro tipo de actividad. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que nos hemos encontrado en una situación que nos está desbordando en este momento y que en cierta forma no estamos preparados. Pero es que además hay algo que yo creo que es básico en todo esto, que al hecho de que la empresa haga ir a trabajar a las personas a pesar de la amenaza, hay una idea subyacente que seguramente a todos nos viene ahora a la cabeza, que es que, y perdonad que lo diga de esta forma, importa más la economía que la salud, importa más la pasta que las personas, ¿no? Seguramente, no digo que siempre sea así, pero si nos ponemos en la piel de los trabajadores y trabajadoras, incluso en el personal de prevención de riesgos, porque hace un rato nos decía una persona, tengo que ir a trabajar, me han propuesto teletrabajo, pero yo soy la persona de prevención y tengo que estar allí, dar ejemplo, y tengo que, aquello me permitir la expresión, dar el callo, pues claro, también es un riesgo para esa persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que indirectamente, al no haber cesado la actividad económica, que se entiende, yo no estoy censurando nada, se está diciendo, en cierta forma, a la gente le puede llegar el mensaje, ya sabemos que a la gente, los trabajadores siempre tienen un poco encima esa nube de pensamientos de yo no importo, no les importo a la empresa, solo soy un número, pues en este caso aún más. O sea, les importa más no perder dinero que mi salud. Y me obligan a venir a trabajar. Por tanto, yo creo que esa idea es demoledora y seguro que se les está pasando por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ello, para darle la vuelta a este argumento, yo creo que la comunicación es vital, que escuchar es vital, que la empatía, que aprender a decir las cosas, que ponerse en el puesto de esa persona, y además es muy fácil, porque el que está allí también trabajando y es de PRL también está asumiendo el mismo riesgo, ¿no? Y sabe exactamente de qué va. Y decía David, formar grupos, pues hay que darle la vuelta. O sea, sí, estás aquí, pero nos importa tu salud y nos importa esta empresa y eres parte importante de esta empresa. Es decir, utilizar esa debilidad y convertirla en fortaleza. Utilizar ese argumento de estoy aquí porque importa más el dinero, estás aquí porque te necesitamos, porque importas, porque formas parte de esto, porque es que sin vosotros se hunde, y involucrar a las personas, ¿no? Establecer ese vínculo. ¿Cómo se hace? Con la confianza, escuchando desde la humildad. Si escuchamos a las personas y les decimos, te entendemos, comparto tu miedo, y se dan cuenta de que es una escucha de verdad, pero te necesito que estés aquí. Eso desde el punto de vista de la comunicación, y está demostradísimo, si sabemos comunicar, convertimos a una persona que se cree, y perdóname la expresión, que está yendo a trabajar a pesar de las circunstancias porque es un pringado, le convertimos en un héroe. ¿Me explico? Convertimos a alguien
que sabe que está yendo a intentar ayudar a poner su granito de arena para salvar a la empresa, para que salga de esta y luego ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que ese involucrar desde la humildad, desde la escucha, desde la empatía y estableciendo ese puente de confianza nos puede permitir dar la vuelta a la situación y convertir la debilidad en fortaleza. Vamos, yo creo que, y desde el punto de vista de la comunicación, claro, eso tendríamos que desarrollar el modelo, ¿no? Que ya sabemos qué es lo que hacemos, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, que comunicar, ¿no? Que confiamos y queremos que confíen en nosotros, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es confiar, ¿no? En los demás y bueno, y ver que ahora es momento de que todos se impliquen, ¿no? Y si no se percibe ese interés en las personas más allá de lo económico, difícilmente, ¿no? Va a haber esa implicación en estos momentos en los que no hay equipos o no están todos los medios disponibles, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos con el último punto, ¿no? Efectivamente, porque aparte tú ahora, Juan Pedro, estabas entrando en el otro gran tema, ¿no? Porque hablabas de momento, pero claro, esperemos, la gente se pregunta mucho en redes, ¿vamos a salir de esta? ¿Cuándo vamos a salir de esta? ¿Cuándo vamos a pasar este riesgo de contagiarnos y de ver esta situación de muertes de personas enfermas, ¿no? Pero es que después de esta crisis a nivel sanitario, están hablando de crisis económica, ¿no? Y cómo podemos gestionar el miedo de los empleados, que es que el miedo es lo más difícil de gestionar, porque cuando uno está asustado y no razona, bueno, antes tú hacías ese ejercicio, Juan Pedro, para desconectarnos de una parte del cerebro y conectarnos con la otra y tomar decisiones. ¿Cómo podemos gestionar el miedo de los empleados en estas condiciones ahora, durante la crisis del coronavirus y durante, bueno, pues cuando acabe esta crisis, ¿no? El periodo post-crisis? Exacto, sí, sí. No, está claro que es un momento muy difícil, ¿no? Y yo creo que principalmente hay dos miedos, ¿no? El primer miedo es el que tiene que ver con el miedo más humano, que es el miedo al contagio, ¿no? Eso es un tema sanitario, antes que nada, es un tema de salud. Entonces, hay mucho miedo a que a ver si en el trabajo me voy a contagiar, especialmente las personas que tienen que ir, porque son, por ejemplo, fábricas, ¿no? Y además comentaban en el chat algo que me ha llamado mucho la atención y es verdad, ¿no? Claro, todos las personas que están en la parte administrativa de la organización, es decir, que no son obreros, que no son peones, por decirlo así, están todos teletrabajando en casa, ¿no? Pero resulta que los obreros están expuestos ahí en la empresa, ¿no? Entonces, claro, esta gente dice, bueno, pero a ver, todo el mundo está teletrabajando y nosotros aquí, ¿pero qué pasa? O sea, te da una... Claro, ¿cómo lo justificas tú como profesional de la prevención de riesgos? No, bueno, es que nosotros, es que, claro, el de prevención tiene que estar en la organización, ¿no? Pero a veces, entonces, es muy difícil llevar esta situación. Entonces, por lo que, o sea, lo entendemos perfectamente. Y lo que decía es que el primer miedo es el miedo al contagio que tienen todas las personas y el segundo miedo es el miedo a los expedientes de regulación, en este caso los ERTES, ¿no? Los expedientes de regulación temporal de empleo, porque puede ser que muchas empresas pues cesen su actividad y por lo tanto durante este tiempo de confinamiento y por lo tanto los sueldos pueden llegar a ser el 70% de lo que eran o incluso puede ser en algunos casos, en algunos países puede ser incluso peor. Entonces, evidentemente hay mucho miedo, sobre todo la gente que vive al día, que vive justa, pues reducir el 30% de su sueldo puede ser un auténtico drama. Y luego está algo que puede venir más allá, que son los ERES, ¿no? Que es cuando ya estamos hablando de un expediente de regulación del empleo definitivo, es decir, no temporal, sino que muchas personas se queden sin trabajo, ¿no? Evidentemente, una persona que va a trabajar en una empresa donde hay unos ciertos riesgos, ya no hablemos ya si son industria la industria nuclear, la industria química, la industria que trabaja con material peligroso, que hay muchísimas. Claro, imaginaros cómo va el de prevención de riesgos, diciendo, a ver,
Las personas tienen miedo al contagio, miedo a que les bajen el sueldo, miedo a que los echen. A ver, va a haber más siniestralidad que nunca. Porque una persona emocionalmente, ¿cómo va a trabajar sabiendo esto, con estos miedos? Es muy arriesgado. Y ese es uno de los argumentos que hay que darle a la dirección para que en la medida de lo posible cierre la empresa, si puede ser. Y la siniestralidad se tiene que transformar en números, porque al final la dirección solo entiende de números. Es muy triste, pero solo entiende de las consecuencias que va a tener el hecho de no cerrar, ¿no? Y evidentemente ahí hay que hacerse amigo del controller, de la gente que está en finanzas, para que os puedan ayudar a tener argumentos para los directivos que puedan ver realmente lo que va a suponer el no cerrar ahora, ¿no? Sobre todo esas consecuencias que pueden venir después. Al final, fijaros que lo más importante aquí es que transmitir confianza a las personas. Y para transmitir confianza hay que trabajar muy bien la comunicación. Hay que vigilar mucho qué mensajes se dan y cómo se dan. Que sean mensajes de fácil acceso, que todo el mundo tenga facilidad de la información de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Es decir, es importante ser transparentes y es importante también que estos mensajes sean frecuentes, sean a tiempo, no porque hay un problema que tenemos los seres humanos y es que nuestro cerebro, cuando no hay información, la crea, ¿de acuerdo? Se inventa, es como que necesita rellenar huecos para esa información que no tiene, ¿no? Entonces te creas tus propias películas, tus propias historias, ¿no? Y el problema es que entonces se genera una rumorología que aún añade más miedo al miedo que ya hay. Por eso es muy importante que la persona de prevención de riesgos se haga amigo de las finanzas para que pueda expresar luego a la dirección, oye, esto va a generar problemas después a nivel económico, el hecho de no parar ahora, y a nivel sobre todo de siniestralidad, juicios, denuncias, etcétera, etcétera. Y segundo punto, todo lo que tiene que ver con esa comunicación, ¿no? Entonces ahí los departamentos de comunicación interna, los departamentos de recursos humanos, hay que trabajar todos juntos para que se informe a la gente debidamente con esas dos Hs que decíamos, honestidad y humildad. Muchas gracias, David. Fíjate que mientras hablabas, yo es que he estado intentando seguir los mensajes que me parecen muy interesantes. Ha habido una palabra que me ha gustado mucho, que tiene mucho que ver y que define muy bien, y que yo le quería preguntar ahora a Juan Pedro por el tema de esta comunicación, ¿no? De cómo gestionar esa incertidumbre. Alguien ha puesto la pertenencia, pertenecer, eso es lo que estábamos diciendo, involucrar y pertenecer. Es una gran palabra porque no eres aquí el último machaca, con perdón de la expresión, y carne de cañón y si te infectas no pasa nada, porque sí que pasa, porque la empresa no tira adelante si se infecta. Es que perteneces a esto y eso es una forma de generar ese compromiso, ¿no? Eso es lo que quería preguntar a Juan Pedro, ¿no? ¿Cómo transmitimos esa confianza para que la gente se dé cuenta de que pertenece a un colectivo, ¿no? Generar ese ambiente distinto. Claro, sí, Merced, como decían en el chat, ahora es el momento, o sea, siempre ha sido el momento, pero ahora más que nunca. Y aquí es muy importante, bueno, pues comunicar. A ver, también lo decía alguien en el chat, es el momento de liderar, el equipo directivo tiene que liderar, pero si no lo está haciendo de la debida manera o en este sentido de pertenencia, de incluir, de confiar más que nunca, de saber esto que siempre se ha dicho, ¿no? Que las personas es lo principal, el centro de la empresa. Ahora es cuando se ve realmente que las personas, que era verdad, ¿no? Que no era ningún rollo que nos habíamos inventado, que es verdad, que las personas son el centro, porque ahora mismo cuando las personas se enferman y ya dejan de trabajar, no va a poder funcionar la empresa. Entonces es el momento. Y esto, la labor del responsable de seguridad y salud laboral, quizá ahora es el momento de dar un puñetazo en la mesa, ¿no? y comunicar a los directivos que esta es su labor junto con la prevención. Es decir, que no está el responsable de prevención solo ante toda la carga, el peligro, ¿no? Y además, como decía alguien, ¿no? Sobre estos nuevos puestos de trabajo, que es el teletrabajo, ¿no? Que hay una laguna en lo que es prevención, ¿no? Ahora es cuando hay que confiar en esto y los directivos, el equipo directivo es el que debe comunicar
para precisamente comunicar con claridad y vencer ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Sabiendo que las personas están en el centro. Que bueno, que luego va a haber que hacer ERTEs y ERES, pues probablemente, pero sin esta confianza, sin este incluir a las personas, sin este sentido de pertenencia, lo poco que se pueda hacer va a salir mal y además la gente no lo va a querer hacer. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir actuando como siempre, ¿no? Entonces, este es un poco digamos, el momento, ¿no? De mejor que nunca de comunicar esto, sobre todo desde la dirección, ¿no? Para vencer esta incertidumbre. Bueno, que claro, que por supuesto, fijaos que este sentido de pertenencia que decíamos, además, sigue afectando, o sea, puede afectar y afecta y sigue afectando a la siniestralidad. Es decir, si la gente está funcionando con miedo, sin esa confianza, sin ese sentido de pertenencia, pues todavía comete más conductas de riesgo y la siniestralidad encima puede aumentar, además ya del riesgo, ¿no? del coronavirus que está en el centro, ¿no? Entonces sería, pues bueno, como lanzar tres claves, yo diría tres claves para poder comunicar pues vencer esta incertidumbre, ¿no? y este sentido de pertenencia, aunque por supuesto hay más, pero las claves son escuchar, esa empatía que decíamos, que no es más que escuchar las necesidades de los demás y las emociones de los demás, que la gente que siente que necesita, comunicar con mucha claridad. Ahora no es momento de ambigüedades, ¿no? Comunicar con claridad hasta donde sepamos y podamos comunicar, ¿no? Correcto. Y coherencia, sobre todo, claro, cumplir los compromisos. Si hemos dicho que vamos a hacer algo, pues lo vamos a hacer. Y si no podemos hacerlo, al menos lo explicamos por qué no estamos haciendo lo que decíamos, pero lo que no podemos es decir una cosa y hacer otra, porque esto precisamente lo que genera es desconfianza y es lo último que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Pues bueno, pues era un poco hasta aquí. Es que fijaos qué hora es, que se nos pasa el tiempo volando. Sí. Si acaso ahora sí que daríamos paso aunque ya creo que habéis hecho alguna pregunta, daríamos paso a poder contestar algunas preguntas, ¿no? Hasta donde lleguemos. Sí. Vamos a dar un margen, ¿no? De 10, 15 minutos. Y bueno, en la medida de lo posible, hasta donde lleguemos y sepamos, pues podemos contestar, ¿no? Entonces, dejarnos las preguntas, si os parece, en el chat y uno de los otros tres o más de uno podemos contestar. Y aquí nos pregunta Emilio, ¿qué repercusión va a tener la crisis en los resultados de los riesgos psicosociales o clima laboral? ¿Y cuánto tiempo habrá que esperar para que se estabilice esta situación? A la segunda pregunta ya te puedo responder ahora, no se sabe, no lo sabe nadie. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar después. Evidentemente hay muchas previsiones, hay previsiones que hablan de que habrá una crisis económica igual o superior a la del 2008. Hay personas que dicen que, bueno, que esto van a ser unos cuantos meses y luego va a pasar como si nada. Hay estudios que hablan de que lo mejor sería que cada 2 meses haya un mes de confinamiento. Estos son evidentemente los más apocalípticos. Yo creo que ahora mismo hay que pensar en el ahora, ¿no? Pero es verdad, hay que pensar en el ahora, pero efectivamente con voluntad de hacer equipo, y lo decíais también en el chat. Es decir, ahora es el momento de que la gente vea que la empresa está con ellos, porque cuando todo vaya mal económicamente y se tenga que arrimar el hombro, la gente esté comprometida. Si ahora las empresas no demuestran que se preocupan por ellos, la gente evidentemente lo que va a hacer es remar cada uno por su lado y así muchas empresas van a caer, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer ver a la dirección, ¿no? Juan Pedro, no sé cómo lo ves. Claro, ese es el momento, ¿no? Un poco, claro, dice, la repercusión es que, claro, por un lado, fijaos, hay un panorama muy negro, podríamos decir, muy complejo, muy de, ostras, qué situación tan compleja y qué carga, ¿no? Para la PRL, ¿no? Para el responsable de seguridad y salud laboral, pero fijaos, al mismo tiempo es una oportunidad,
una oportunidad de poder ayudar a liderar, si no liderar, ayudar a liderar, ofrecer la ayuda a la dirección de la empresa. Es decir, no podemos obligar a la dirección de la empresa, está claro. Si la empresa no quiere, no hay. Pero por lo menos que le digamos que es el momento de ver con claridad lo que hay que hacer, que es generar esa confianza con las personas, ayudar a las personas, que la gente vea que tenemos interés en las personas. Que la empresa en la dirección no quiere, bueno, pues igual tiene que ser así para que esa empresa vaya a peor y al final a lo mejor cierre, pero de verdad, porque no tienen más narices, porque la gente no quiere arrimar el hombro. Pero claro, no será culpa solo de la gente, será culpa de la dirección, porque no ha querido verlo. Entonces, ese es el momento vuestro, el de los prevencionistas, el de los responsables, de hacer ver a la dirección, de explicarlo. ¿Que no quieren? Pues bueno, hasta ahí llega vuestra responsabilidad. Es lo que decíamos antes. Sí. Vuestro área de influencia es vuestra área de influencia. No podéis pegarle un golpe a la dirección y que haga lo que queréis, ¿no? Exacto, Juan Pedro. Luego también nos preguntan aquí si creen, ¿no? Si creemos que el principal desafío lo tienen los directores de las empresas o los cargos intermedios, ¿no? En realidad todos. Me atrevería a decir que todos tienen aquí una responsabilidad y hay que hacerla ver, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo lo puedes hacer ver a los, ¿no? De hecho, hablábamos en el curso que hicimos en Madrid hace 2 semanas, Juan Pedro, hablábamos de que a los directivos, para convencerles, hay que hablarle de números, hay que hablarle de dinero, de cuánto dinero supone tener la gente preocupada, de cuánto dinero supone tener más accidentes, de cuánto dinero supondrá que la gente pida bajas y que no quiera trabajar y que se aferre a todo lo que pueda para no ir a la empresa. Es decir, hay que aferrarse a eso, hay que aferrarse a un trabajador que, por ejemplo, pues se contagie y luego contagie a un familiar que tenga que sea mayor, por ejemplo, y que acabe muriendo, que sería un caso dramático, pero no es algo irreal. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo va a hablar de la empresa? A nivel de reputación, no vamos a hablar de lo que les preocupa a la dirección, que se hable mal de la empresa en las redes sociales hoy en día. Eso parece que no se tiene en cuenta, ¿no? Pues yo creo que hay que intentar hacerlo ver a la dirección, ¿no? Y luego a los mandos intermedios, Juan Pedro, por ejemplo, ¿qué les preocupa a ellos, ¿no? ¿Qué indicadores podemos usar? Claro, a los mandos intermedios es lo mismo. Tenemos que hablar el lenguaje de los mandos intermedios, que son indicadores, ellos manejan indicadores de productividad, de resultados, ¿no? de operativos, de procedimientos, de número de quejas, de unidades de producción, de indicadores, pues eso, operativos del día a día, ¿no? de su trabajo. Aquí ya no es tanto económicos como en la dirección. Pero claro, quizá ahora no es el momento de hacer números, ¿no? Aunque, bueno, pues yo si podéis en algún momento hacer números, también sería importante manejar tanto indicadores económicos como los de accidentes, bajas, número de atención, de quejas. Bueno, pues ver que todo esto influye y que ahora podéis demostrar cómo esto influye en los resultados de la organización. Pero claro, ahora quizá el momento sería más de tranquilidad, de calma y de generar esta confianza que decíamos, ¿no? Exacto. Una pregunta para Mercé. ¿Qué ocurre con la parte espiritual, ¿no? Los prevencionistas pueden tocar con este tema tan personal, y aquí no vamos a hablar de creencias ni de religiones, simplemente con la parte más humana de la persona, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, Mercé? Pues fijaos que he leído la pregunta, me ha parecido muy interesante y justo iba a hablar de este tema, porque ahora decía Pedro, y quizá no es el momento de poner números encima de la mesa, pero nosotros siempre lo hemos dicho, una plantilla desmotivada, esto había alguien que lo decía, que no ve liderazgo, es una plantilla que tiene más siniestros, que tiene más accidentes, que hace peor su trabajo, porque no hay nada que te lleve a hacer peor tu trabajo que no sentirte pues valorado, que no estar motivado. Pero es que yo sí que pondría números sobre la mesa, en este caso no, decía muy bien Juan Pedro, los números que hablan de que una plantilla, y esto conecta con el tema de la espiritualidad, una plantilla asustada es una plantilla mermada, es una plantilla enferma, ¿no? Antes, cuando Juan Pedro hacía ese ejercicio que estábamos haciendo de respirar, bueno, esto, como supongo que hay mucho ingeniero, ¿no? Aquí en la sala virtual,
Esto no es solo un tema de respiro y me tranquilizo, que sí, es un tema físico, es un tema de química cerebral, es un tema de accionar un interruptor. Es decir, cuando nosotros respiramos con calma, le estamos diciendo al cuerpo no hay peligro. Y entonces nos desconecta de una parte del cerebro y nos conecta con otra, que es la que nos permite razonar, generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. O sea, imaginaos si incluso está como robotizado, ¿no? Si me permitís la expresión. Si la plantilla está asustada, no hace esta conexión, no trabaja bien, y al fin y al cabo, si no se invierte y no se toma en consideración como es necesario, esto ha pasado siempre, se tenía que haber hecho antes, la prevención de riesgos, ahora aún más, es que la empresa se va, desaparece. Si tú tienes una plantilla asustada, una plantilla que además pues no se está haciendo lo que hace falta y lo que dice el profesional de prevención de riesgos que se tiene que hacer porque es quien domina, y no se le hace caso y no se le escucha, la empresa se va al garete, y más ahora porque antes era un tema de reputación, como tú decías, David, de reputación en redes, era un tema de vidas humanas, era un tema de puestos de trabajo, de personas que cogen la baja, pero es que ahora estamos hablando de que puede ser masivo. Por tanto, aparte, ahí lo dejo, ¿no? Que si no me enrollo, es que este tema se nota que nos apasiona, ¿eh? Pero es que el miedo baja las defensas, o sea que es una invitación al virus a contagiar y en peores condiciones a esas personas, ¿no? Está demostrado que cuando tenemos miedo, pues generamos unas sustancias, ¿no? Ahora no viene al caso, en nuestro cuerpo, que lo que hacen es matar defensas y poner nuestro cuerpo, pues podríamos decir, mucho más vulnerable y mucho más indefenso a todo, desde al dolor de espalda, a la tensión arterial y en este caso también al COVID-19, ¿no? Por tanto, ponerlos encima de la mesa y decir, si no haces caso, si no se invierte en personas, la empresa no existe, porque la empresa son las personas, por tanto, os tienen que hacer caso ahora más que nunca, es vuestro momento, ¿no? Exacto. No, totalmente de acuerdo, Mercé. Ahora es el momento de que realmente la gente sienta que la empresa les apoya, que la empresa les apoya, porque si no, de otra forma, todo lo que viene después, desde los ERTEs a los ERES, a la crisis económica, va a ser mucho más complicado. Entonces hay que hacer ver que ahora es el momento de ganarse a la gente. Luego será tarde. Y como luego será tarde, pues tenemos que avisarlo, ¿no? Hacemos una última pregunta, Juan Pedro, ¿nos da tiempo? Sí, sí. Vamos a hacer una más. Luego, la verdad es que muchas gracias a todas las personas que nos estáis escribiendo. Tomaremos nota de todos los mensajes. Evidentemente, luego los leeremos. Y queríamos decir también que si queréis, mientras acabamos de responder, podéis escribir también lo que más os ha gustado de este webinar, lo que creíais que se podría comentar también que no se ha comentado, y luego nosotros nos comprometemos a que lo leeremos todo. La pregunta es, ¿qué estrategia recomendáis para cuando, a pesar de hacer una buena comunicación a los trabajadores, hay 2, 3, 4 que no hacen caso de las recomendaciones y comprometen a todo el grupo, ¿no? Además, en este caso es un médico de trabajo. Entonces, claro, es una situación tremenda y ahí ¿qué podemos hacer, no? Lo primero que te viene a la idea es castigo, pero seguramente desde el castigo no vas a conseguir nada por parte de esas personas, ¿no? Sino seguramente se van a rebelar y van a querer montar esta rebeldía, ¿no? Lo que habría que preguntarse es ¿por qué esa gente no cree? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hace que esas personas no crean en la comunicación, ¿no? No crean en lo que se les está diciendo. Sí, sí. A ver, siempre hay alguien, ¿no? Pues que estos que llamamos, ¿no? Amargators, ¿no? Que dice, da igual lo que hagas, ¿no? Pero ahora más todavía, ¿no? Si esas personas ya tenían miedo antes porque, fijaos, el escepticismo no deja de ser un derivado del miedo, ¿no? Entonces, bueno, si ese escepticismo es porque esas personas en concreto, pues bueno, pues tienen algún motivo detrás, ¿no? Habría que hablar con ellas a nivel individual y desde la dirección también, quizá, y ver qué les está pasando, porque al final fijaos, el antídoto del miedo, estamos hablando todo el rato de miedo. El antídoto del miedo, como sabéis, es la confianza. Y
cuando hay confianza no puede haber miedo, porque los circuitos cerebrales son los mismos. Entonces, no puede haber simultáneamente confianza y miedo. Entonces, si esas personas no confían, tienen miedo, pues bueno, habría que ver por qué, pero quizá ahora no es el momento, ¿no?, de dedicar tiempo a ver por qué las personas tienen miedo, pero desde luego tienen su motivo. No, no es que yo no, por lo menos no creo que haya nadie diciendo voy a fastidiar esto, voy a ver cómo fastidio a la empresa y todavía ahora más, ¿no? Sino que hay, pues bueno, pues un motivo, un miedo detrás que hay que descubrir. Habría que descubrir, escuchar, que la persona note que estamos escuchando, ¿no? Pero no podemos quitar el miedo Milagros, ¿no? a la gente. Claro, fijaos que tampoco se trata de no tener miedo, es decir, el miedo es bueno. El miedo nos lleva a tener conductas de precaución. El problema es el miedo excesivo, el miedo exagerado, el miedo irracional. Este es el que nos lleva a las conductas irracionales, desproporcionadas, ¿no? Bueno, pues si os parece, chicos, lo dejamos aquí. Hay muchísimas preguntas. La Muchas verdad es que preguntas. nos dicen que se ha hecho corto y es cierto, tenéis toda la razón. Y justamente por este tema, queríamos explicaros el taller que vamos a hacer la semana siguiente, que el cual será mucho más largo y al cual podremos tratar todos estos temas en detalle, ¿no, Juan Pedro? Sí, sí, sí. A ver, el tema está que hemos hecho, no da tiempo en un webinar a hacerlo todo y entonces pensamos que también en grupos más reducidos quizá, entonces hemos hecho un curso express ad hoc para todo esto que vamos a hacer la semana que viene en 3 sesiones en streaming como ahora para ya tratar en concreto, ¿no?, los casos que los asistentes nos propongáis, pero claro, con un grupo que hemos pensado de máximo 30 personas. Entonces, bueno, lo que hayamos podido aportar, disipar con el webinar, pues genial, encantados de aportar y compartir. Desde los capítulos de conversaciones emocionales también podéis ver respuestas, pero sobre todo hemos pensado que este curso express ad hoc para la semana que viene es donde vamos a poder incidir en los casos prácticos, además de dar herramientas, ¿no?, para solucionar en la medida de lo posible, paliar, aminorar todo este miedo, ¿no?, y este estrés que estamos viviendo. Sí, de hecho, va a ser un curso, no lo podemos hacer muy largo porque evidentemente ahora todo está quemando y tiene que ser un curso ultra rápido, van a ser solo 6 horas y distribuidas en 3 días. Sesiones de 2 horas, 2 horas y 2 horas. Como decía muy bien Juan Pedro, 30 personas máximo. Tenemos que poder tratar todas las dudas que haya y todo al detalle. Y la idea es que hay 3 módulos, cada día un módulo de 2 horas. El primer módulo hará referencia sobre todo a la gestión emocional, a cómo yo, como profesional de la prevención de riesgos, gestiono mis emociones, gestiono el miedo de mi propio miedo y el miedo también de las personas que me rodean y también la frustración y la rabia, ¿no? Es decir, hay un punto, damos una herramienta nosotros que hemos creado, que es nuestro modelo de inteligencia emocional y nosotros trataremos este tema. Luego en el segundo módulo, el segundo día, lo que trataremos será todo lo que tiene que ver con la comunicación y el liderazgo. Cómo comunico a las personas los mensajes para transmitir calma, esa doble H que decíamos, la humildad y la honestidad. Cómo comunico también con los directivos, cómo me comunico con los mandos intermedios, ¿no? Cómo puedo hacer esa comunicación para liderar este cambio de que las empresas pasen de estar tan centradas a los resultados y pasen a estar centradas a las personas, que al final es lo único que les va a salvar cuando venga la crisis que parece que se avecina. Y por último, el tercer módulo es el que va a hacer referencia a casos prácticos, a casos reales, a ver qué soluciones están tomando las empresas en materia de prevención para gestionar esto, ¿no? Y vamos a hablar tanto a nivel de cómo gestionar pues, esas situaciones con los directivos, con cómo las empresas pueden fabricar sus propios materiales, ¿no? Y no centrarnos en cómo lo hacen, no es una cuestión técnica, sino en sobre todo qué repercusión emocional tendrá esto para las personas si realmente se hacen grupos de trabajo para intentar paliar estos efectos, ¿no? También vamos a hablar del tema del teletrabajo, cómo emocionalmente podemos hablar con las personas para que eso del teletrabajo no lo vean mal, ¿no?
y todas estas cosas que tienen que ver con casos prácticos de estos momentos en los que nos encontramos. Por lo tanto, ese es el material del curso. Os dejamos aquí también el enlace del curso donde está especificado todo el contenido que va a haber, también el número de personas, el enlace para inscribirse. Y nada, evidentemente será un curso, pues al igual que este webinar, en streaming, en directo. Es decir, vamos a estar al menos, si no los tres, al menos dos de nosotros, o Juan Pedro, Mercé o yo, al menos dos, para atender a esas 30 personas. No podemos hacer más plazas porque, evidentemente, si hay mucha más gente, no podemos personalizar, no podemos tratar los casos y se nos escaparía un poco de las manos. Entonces creemos que tenemos que hacer esto, y si hubiese muchas personas, pues tal vez nos plantearíamos hacer una segunda edición, no lo sabemos. De momento os dejamos aquí la información. Mercé nos quería contar algo. Sí, quería comentar. Último mensaje, ¿no? Estaba mirando aquí, bueno, gracias porque la gente está dando las gracias y hay muchísimos comentarios. Ha sido genial, ¿no? Una pregunta, Mercé, perdona, que comentan que si que quieren asistir a los cursos y que si podía pedir permiso. Tenemos que decir dos cosas. La primera, este webinar va a ser grabado. Este webinar está en grabación y la gente que no ha podido asistir lo podrá ver. Y respecto a el curso que vamos a hacer, evidentemente las personas que contraten o que se inscriban al curso, aunque no puedan asistir, se va a hacer una grabación del vídeo de las 6 horas, ¿no? Simplemente especificar eso, y ahora sí, Mercé, cuando quieras. Sí. Aparte será muy interesante porque hay una sesión en la que será todo casos prácticos. Si alguien no asiste, seguro que algún compañero o compañera habrá tratado su tema porque seguro que se encuentran con las mismas situaciones, ¿no? Yo lo que quería es una conclusión y a modo motivación, ¿no? También yo creo que es vuestro momento. Me dirijo a las personas que hacen PRL. Es vuestro momento. Hace unos meses nosotros tres fuimos a un congreso de Prevencionar y una de las tesis que teníamos es el gran cambio en las organizaciones vendrá a través de los profesionales de la prevención, serán ellos los que lo liderarán. No sabíamos nada del virus, os lo prometo, o sea, no teníamos idea, pero ha pasado. Yo creo que es vuestro momento, es el momento. Reconocer la situación es muy dura, es horrible a nivel humano y a nivel laboral. Hay que aceptarla, hay que adaptarse. No perdamos el tiempo resistiéndonos, no, enfoquémonos en lo que podemos hacer